if you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. Si no has escuchado de Anchor, es la mejor manera de hacerlo. It's free. Es gratis. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Es fácil. Desde tu computadora tú lo puedes hacer directamente. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. Lo vas a escuchar en todos lados. En Apple Podcasts, en Spotify. Óyeme, es chulísimo. You can make money from your podcast with no minimum listenership. Hazlo, no tienes que tener un grupo, una gran audiencia. And it's everything you need to make a podcast in one place. Yes. All right. Dr. Piña. Hola. Qué bueno que estás ahí conmigo. Estamos en Corona Creativos Online, tu programa de cada día. Es el Dr. Jorge Piña y hoy Ramón Blandino y Karina Enríquez tienen la noche libre. Vamos a hablar de un programa nuevo que es Metateoría, el poeta teórico crítico creador, que esa es una nueva dimensión para marzo del Movimiento Internacional de la Metapoesía y del Instituto de Metapoesía, que tiene a su cargo el primer premio internacional de la Metapoesía, que ya se concedió el primero, el 2020. Se lo dimos a Gabriel Gobea de México, así que estamos contentos de llegar a ti y vamos a trabajar durante toda esta semana lo que es, digamos, la metateoría del Movimiento Internacional de la Metapoesía. Dos teóricos importantes, como son el doctor Jorge Piña, que comienza conmigo hoy, y además Joel Almono, Bernardo Sinfavor, y que Méndez, y un debate final en términos a los elementos, a los postulados teóricos del MIN. Y esto te lo traemos por el Instituto de la Metapoesía. Recuérdate que nosotros comenzamos este proceso en la pandemia, el COVID-19, el coronavirus. Ya yo me vacuné, estoy vacunado y me vacuné hoy con la Moderna, mi primera dosis, gracias a la poeta atleta, mi esposa querida, que organizó, me empujó, hizo la cita, me llevó como un profesional esencial, ya que trabajamos con otros muchos pacientes en el área de la salud mental. Hacemos grupos, hacemos individuos, nos juntamos, hacemos reportes, vamos a la clínica, vamos a la oficina y tenemos un contacto directo con nuestros pacientes, aunque en la mayor parte de los casos, 90% de los casos lo estamos haciendo a nivel de teleterapia, a nivel de telemedicina, ¿no? Y con aplicaciones particulares hechas con esos objetivos. Pero definitivamente gracias a ella yo fui, me vacuné, ya tengo mi primera dosis, así que ya tú sabes, como quiera, tienes que seguir cuidándote, usa tu bozal. Yo hace 2 semanas, Karina y yo nos hicimos los anticuerpos y nos hicimos el examen de la nariz, salimos negativos, o sea que tenemos esta pandemia casi un año tranquilo, agachado, teorizando, óyeme, trayendo metateoría, trayendo cosas importantes a la gente que nos sigue en términos de las 3 pandemias, la pandemia de la obesidad, el coronavirus y la pandemia de la salud mental. Tráete todas las cosas necesarias que te permitan quedarte en tu casa con tus amigos, crear tu burbuja de amor, distánciate, utiliza todavía los desinfectantes cuando salgas afuera, tu mascarilla, como dije, cuando llegue tu turno, cualquiera que sea, si es Pfizer, si es la J&J, que es la Johnson & Johnson, la J&J, tómala. Yo no sabía cuál era, y cuando al final que vi los resultados, fue que me dijeron que en el resultado está lo que es la Johnson & Johnson, ¿no? Y aquí está mi resultado, te lo voy a poner de este lado, déjame guardar la fecha de nacimiento, pero ahí está, digamos, esa es la vacuna ya lista de hoy, la primera dosis firmada por la doctora, y al mismo tiempo me toca la segunda dosis, me toca el marzo 30 de 21 en el mismo local que es la escuela de Brandeis, en Manhattan, en la 85. Había mucho frío, hice mi freito 5 o 10 minutos, como le dije a Miriam Mireles, que me preguntó que cuánto cuesta, no cuesta nada, aparecerte, esperar tu turno y coger la que sea, si es la J&J, la Pfizer, o si es, digamos, la Moderna, que fue la que me tocó a mí, no que yo la elegí. Así que ya tú sabes, estamos trabajando lo que es el corona creativo, y lo estamos haciendo hoy con la metateoría, el poeta teórico crítico creador, que es el concepto fundamental de los metapoetas. O sea, la dimensión, cómo nosotros podemos ubicar la creación siempre desde la perspectiva amplia. Un ensayo es una creación, un manifiesto, una creación de Carlos, una creación.
un texto teórico es una creación, es el efecto. El aspecto fundamental es la dimensión de la crítica continua, de la crítica de uno mismo, la crítica del texto fundamental. A través de un estudio comparativo comparados con los demás en términos de los recursos estilísticos, figurativos, la dimensión de que es la trascendencia fundamental del significante, un significante después del otro significante, la asociación de los significantes en el concepto, digamos, de lo que es la metonimia, que es el aspecto fundamental del desplazamiento psicoanalítico, lingüístico, lacaniano, ¿no? Ver esa dimensión metonímica en el texto, ver esa dimensión metonímica en cada una de las palabras, de los versos, de la disposición fundamental del texto. Pero al mismo tiempo profundizar un poquito más en términos de los aspectos comparativos de lo que sería el aspecto de la condensación, cómo se condensan los tipos, los diálogos, los discursos, los poemas, las discusiones, las imaginerías dentro del texto que estamos hablando entonces de la dimensión, digamos, un significante sustituye a otro significante en la cadena crítica teórica del discurso, del poema, del sueño, del síntoma clínico y esa vinculación fundamental que tiene, digamos, la metapoesía con el psicoanálisis, la poesía con el lacanismo, dado que hacemos un recurso de lo que es la lingüística sucediana para trabajarla dentro del discurso. Entonces, es una invitación continuamente a la dimensión, digamos, crítica del texto dentro del texto, una dimensión crítica del texto dentro del mismo concepto de la metapoesía y dentro de los postulados fundamentales de los textos, de la crítica analítica, la crítica del poema, del texto y del poema, del texto, del poema como metalenguaje, ¿no? Entonces, también es un teórico porque debe asumir todas las dimensiones de las teorías que puedan dar un entendimiento fundamental, una especie de plan particular, una especie de concepción fundamental que sepa dónde va, qué hace, cómo se hace el pan, cómo se hace el vino, que tenga el aspecto de la orfebrería, es lo que nosotros hemos exigido desde que tuvimos director del taller César Vallejo de la Universidad de Santo Domingo y desde que estudiamos tiempo filosofía. Lo hicimos con esa dimensión, ¿no? De conocer el texto, la dimensión fundamental y a partir del cual nosotros establecer el elemento de goce fundamental, el goce creativo y al mismo tiempo, digamos, aunarnos a la dimensión del genio, de la imaginación, del colectivo imaginario, de las musas, de ese que nos hacemos cuando nos sentamos y hacemos la labor fundamental. Pero eso es lo que queremos decir cuando el poeta, teórico, crítico, creador, hay una exigencia fundamental. El poeta sabe más, conoce su tiempo, conoce las generaciones, conoce los grupos, conoce los poetas y conoce al mismo tiempo dónde están, digamos, la epiteme, dónde están los que son las rupturas fundamentales entre los textos fundamentales, entre los grupos, el pedrinismo, el postumismo, la poesía sorprendida, Domingo Moreno Jiménez, el pluralismo, la poesía de los 80, la poesía nueva, la dimensión del metalenguaje dentro del texto, la dimensión revolucionaria que va, digamos, y que va a, de alguna manera, a hacer una implosión del metalenguaje dentro de las concepciones que es, digamos, la concepción totalitaria del social, la concepción totalitaria del ser, del sujeto, del poder, que era de alguna manera irrumpida, destruida, desconstruida por el metalenguaje, así como los poetas de la poesía sorprendida de República Dominicana hicieron una desconstrucción de la poesía social en términos de que dedicarse completamente a crear la labor que pudiera destruir en el discurso totalitario abusivo del poder a finales de los 40, 50 en la República Dominicana. De eso se trata de una labor. Se puede hacer una labor poética, estructural, política, al interior del texto fundamentalmente, como lo hizo Guillermo Carnero y los novísimos en Suepa, 1968, 68, 69, 70, lo hicieron sorprendido en la República Dominicana, ¿no? Esa dimensión de hacer una estructura, hacer una revolución fundamental en el texto, dentro del texto, conociendo los elementos fundamentales de la lingüística, cómo se construye el texto, cómo se construye el poema. Esa ha sido, digamos, la búsqueda desde el manifiesto de la metapoesía en 13 de octubre de 1990 en la República Dominicana hace 30 años, ¿no? Esa vinculación con la relación fundamental de texto, poema, lenguaje, discurso, en la dimensión del texto, digamos, creador, pues las preocupaciones, por eso surgimos, digamos, con el manifiesto. Entonces, por eso queremos en este mes sustituir lo que comenzó, el año pasado con elogio a la metapoesía del otro, elogiar a los grandes poetas, hacer un acercamiento en la pandemia. Teníamos miedo, estamos distanciados, alejados por la distancia, pero la capacidad, digamos, simbólica de acercamiento positivo
la virtualidad nos permitió crear el elogio de la metapoesía del otro. No hay mejor magnitud, no hay mejor posibilidad de nosotros hacer un elogio, digamos, de agradecerle la creación del otro, leerle un texto a otro, asumirlo como un discurso de enseñanza crítico hacia los demás, presentarlo, tener conocimientos clave del autor y presentarlo, decimos, con todos los metapoetas nuestros, los que están con nosotros en diferentes lugares, tanto en la República Dominicana, en Latinoamérica, en Europa y en Santo Domingo, quisimos hacerle un elogio a sus textos, estudiarlo, buscarlo, no solamente a Guillermo Calero, sino a Bernardo, a Miriam, a Tati, a Karina, a Joel, a Darío, a Nicolás Mateo, a Antonio Cruz Tejada, a Daniel Tejada, a Antonio Pascual en España, o sea, los teóricos críticos, los creadores del movimiento internacional, en cualquier momento, es hacer ese elogio, elogiarlo, apreciarlo, decir lo importante que ha sido para nosotros desde la perspectiva, digamos, del antigrupo, a riesgo de cuenta propia, que es lo que más ha dado, digamos, resultado para el movimiento psicoanalítico a nivel internacional con la dimensión del lacanismo y que ha dado mucho resultado también en la disposición, en la dimensión, digamos, de lo que es la metapoesía como antigrupo, como riesgo de cuenta propia de la dimensión lacaniana, ¿no? Porque sabemos, asumiendo la personalidad del pequeño Dios del poeta, asumiendo la personalidad del sujeto digamos, original, del sujeto auténtico, del sujeto que se distancia, el concepto que hay que reconocerse en tu texto, pero en el movimiento puede hacer una fase metapoética, puede ser un poema metapoético. Y eso es realmente lo que nosotros hemos llamado, ¿no? Hacer fases metapoéticas, momentos metapoéticos. Ahora sí lo que queremos es metapoetas y metapoesía con el Premio Internacional de la Metapoesía que va en el 2021 en su segunda edición, ¿no? Ese es el objetivo, digamos, teórico. Y luego comenzamos enero y febrero con lo que es metapoesía de mí mismo, en honor a los 18 metapoetas, los de 5 países distintos que Orlando Alcántara Fernández, que en paz descanse y tu memoria siempre va a ser una bendición para todos nosotros, organizó y le llamó Metapoesía de mí, junto con el texto de Walt Whitman. Nosotros queríamos llamarle Canto a mí mismo, Metapoesía de mí mismo. Entonces, los textos fundamentalmente del movimiento internacional de la metapoesía que se llamaron, que se dictaron, que se nombraron en el texto mismo, metapoesía. Metaoníricas, el texto de Karina Rieke, el texto de Gabriel Gobea, el texto de Antonio Ruiz, las antologías de Joel, de Orlando Alcántara, que son los textos fundamentales que hacen nombradía, ¿verdad? Porque el campo, el territorio del metalenguaje es un territorio único. El campo de la metapoesía es un territorio único y un territorio que comenzó con el Caribe y continuó en la dimensión, digamos, de los continentes y se ubicó en Europa. Y ahora, como acaba de decir, digamos, Ike Méndez, es un discurso, es un movimiento universal, no como nosotros lo queríamos, porque la importancia de nosotros es que al asumir, adquirir, apropiarnos de la metapoesía, no asumimos dentro del metalenguaje, porque nadie, ningún poeta, ningún escritor, ningún académico quiere ponerse fuera del lenguaje, ni puede ponerse fuera de la poesía. Nosotros queremos ponernos más allá de la poesía, asumirla, y podemos ponernos más allá del lenguaje y asumir el metalenguaje, como el propio Lacan dijo. El metalenguaje no existe porque nada puede, el metalenguaje no puede nombrarse a sí mismo. Para nombrarse tiene que hacerlo a partir del propio lenguaje. En consecuencia, no existe el metalenguaje. Yo entonces lo que hago es que de alguna manera contradigo a Lacan y digo, no, el lenguaje existe, el metalenguaje existe y existe la poesía, porque la poesía en sí mismo puede nombrarse a sí misma, puede establecerse a sí misma. Entonces, hoy esas son las dimensiones clave de lo que es la parte digamos, de marzo, que es trabajar la metateoría, ¿no? La metateoría, en términos del poeta, histórico, crítico, creador. Y el programa es el siguiente, es un programa que va a comenzar hoy con el texto mío, la metapoesía del otro, el posmanifiesto metaonírico. Hoy martes 2 de marzo, el posmanifiesto metaonírico. El martes 9 de marzo, Joel Almonó, vamos a estudiar, a presentar la epistemología de la metapoesía, otro texto clave, un texto clave de los 90 de Joel Almonó.
El martes 16 de marzo vamos a trabajar a Bernardo Sifavor, el texto El metapoeta es conciencia poética en la jerarquía del ser poeta. El martes 23 de marzo, Aike Méndez con una aproximación epistémica a la escritura metapoética, es el cuarta presentación. Y al final vamos a hacer un debate abierto. Recuérdate que el segundo Premio Internacional de Metapoesía está abierto ya. Trata de saber, ver los principios, los postulados del mismo para que participe. Ahí están las bases. Y vamos a comenzar inmediatamente. Entonces, el postmanifiesto metaonírico lo que quiere es traer una lectura de lo que fue unas conceptualizaciones basadas en qué nos hace a nosotros únicos y especiales. ¿Cuál es, en dónde está situado la filosofía, la estética de lo que ha sido el manifiesto de la metapoesía y del decálogo en metapoesía y los metamitemas de la metapoesía? Digamos, ¿cuál puede ser ese vocablo nuevo y distinto que debe ser enfrentado al de metapoesía, ¿no? Porque a nosotros asumir, apropiarnos de la metapoesía, en esencia, queríamos entonces con el postmanifiesto metaonírico establecer de alguna manera una filosofía particular en base a un concepto particular, siguiendo el subconscientismo de Antonio Fernández Spencer en la República Dominicana, al estudiar a los sueños freudianos desde la perspectiva, no de la perspectiva surrealista de Andrés Breton, del automatismo psíquico, sino desde la perspectiva del sueño en sí mismo, como una concreción de fantasía particular, de una concreción de la imaginación que puede al mismo tiempo llevarse al texto de la página en blanco. Entonces, el conscientismo, nosotros lo que hacemos es ampliarlo y conocer los mecanismos claves de la condensación, el desplazamiento, las figuraciones, la dimensión, digamos, creativa, creadora propia del inconsciente, del escritor, del soñador, junto con los aspectos de la condensación, desplazamiento, la metonimia dentro del texto, la dimensión del goce dentro de la palabra en blanco, ¿no? Esa es retomar la dimensión de lo que es la concepción del onirismo. El onirismo en términos que somos conscientes, el onirismo en términos de tomar sus mecanismos, el onirismo en términos de asumir la concepción del poema y aprenderlo desde la dimensión de ese texto poema como imaginación, de ese texto que se puede describir, que se puede desconstruir, que se puede descifrar y que se puede establecer una hermenéutica del mismo dentro del mismo texto creador, ¿no? Esos son los aspectos en los cuales, porque hay que hacer un diálogo interno hermenéutico con el texto mismo, desde la dimensión de hablarlo a sí mismo, de la dimensión de aprenderlo a sí mismo, de la dimensión de situarlo desde la dimensión crítica del propio texto. Y esas son las problemáticas que tiene, digamos, el metalenguaje. Cómo establecer su propia mismidad dentro del texto, cómo hacerlo decirlo. Y eso lo podemos hacer, digamos, de la perspectiva psicoanalítica. Freud, Lacan nos permiten utilizar al objeto, al sueño, como un objeto hermenéutico, como un objeto de construcción, como un objeto de sentido. Entonces, en consecuencia, es ese onirismo, es ese sueño que asume un sentido particular a la hora de escribirlo, a la hora de hacerlo texto fundamental, ¿no? Porque sabemos un mecanismo fundamental, porque sabemos su esencia. Podemos asumirlo desde la perspectiva de la razón. Podemos darle materialidad al texto, que eso es lo que queremos establecer. Entonces, en el postmanifiesto metaonírico, el poema metalenguaje, yo lo establezco en el texto, el poema metalenguaje, que se publicó en 2010 en la Auditoría Nacional por el ministro José Rafael Antigua, a cargo de la viceministra Bernarda Jorge y León Felipe Batista, la directora general de la Directora Nacional, y a Amado Santana, encargado de la edición, a lo cual les estoy absolutamente agradecido, donde espero que se encuentren, estén en salud y cuidándose por ahí. Entonces, el manifiesto metaonírico es una especie de filosofía. Está basada Paz, Bretón y el Caribe, digamos, en términos de la dimensión de paz, que no quiso hacer más que una vanguardia, no quiso establecer ninguna escuela, ni escuela al mismo tiempo. Rimbaud, que quería cambiar la vida, el Breton, que estableció su, digamos, apócrifo lenguaje exquisito, cadáver exquisito,
y hacerle una crítica, una relectura y distanciarnos de Paz y distanciarnos al mismo tiempo de Breton, asumiéndolo, ¿no? Yo solo toco el corazón de las cosas, tengo el hilo de André Breton. Yo toco el corazón de las cosas, extraordinario, tengo el hilo. Byung-Chul Han dice de Breton que era el sujeto que asumió el erotismo como una fuerza universal, el eros como una fuerza horizontal en la agonía del eros, en la muerte del eros, por la dispersión del otro, por esta sociedad de la transparencia que nos hace a todos iguales, que vivimos en lo que él llama el infierno de lo igual, por esa dispersión fundamental que solamente se logra cuando se establece a través de una vinculación fundamental del otro, asumir o reconocer el otro en su diferencia, desde la perspectiva no de la sociedad positiva, sino la posibilidad, digamos, de la negación, de establecer los aspectos de ruptura. Y Octavio Paz, el muchacho que camina por este poema, es el hombre que lo escriba, que es una reflexión absolutamente, digamos, del metalenguaje. El muchacho que camina por ese poema, que camina, que merodea, que lo lee, que lo atraviesa completamente, es el hombre que lo escribe. Y de Jorge Piña, soy instante en que poseo todo, la magia del pensamiento que me sostiene soy. Soy instante en que poseo todo, la magia del pensamiento que me sostiene todo. Es cómo arrapar, cómo construir, cómo arreglar esa madeja de pensamiento, cómo asumir el pensamiento, cómo agarrarlo, cómo descifrarlo, cómo estructurarlo, cómo escribirlo, cómo definirlo, cómo deconstruirlo. Ese es el objetivo fundamental y por eso en el manifiesto lírico, Paz, Breton y el Caribe son importantísimos. Y el Caribe porque Breton va a Haití, va a República Dominicana a buscar esa dimensión, digamos, del surrealismo, la dimensión surreal, la dimensión de los colores, el humor negro, esa dimensión fundamental que establecía, que estaba en el Caribe, que estaba en Haití, que estaba en la República Dominicana. Y yo le dije, no, vamos a hacerlo nosotros. Esta es nuestra locura, esta es nuestra metapoética. Vamos a distanciarnos de eso, vamos nosotros a jugar al desquite fundamental y construir la metapoesía y construir el metaonirismo. El segundo aspecto es entonces cuando establecemos a la metapoesía como la metaósmosis o la mutua cognición de influencias recíprocas, y eso lo establece, digamos, Orlando Alcántara Fernández, John César Vallejo, y establezco lo que es la metaanalítica o un dispositivo de transmisión de la metapoesía. ¿Cómo podemos transmitir, como dice yo en la escuela, el dispositivo analítico? Y uno de ellos es a través del concepto de metaósmosis o la cognición de influencias recíprocas, que Freud le llamó, digamos, la amnesia, la criptoamnesias, que era la criptoamnesia, la capacidad de los escritores, de las generaciones, de los grupos, digamos, copiarse uno de una manera inconsciente, porque la criptoamnesia significa exactamente eso. Yo leo textos que son de otro, lo copio y luego viene el plagio, que es un peligro por el hecho de que las mutuas influencias recíprocas, la dimensión de la metaósmosis. Pero en el texto de otro texto, en el poema de otro poema, hay esa dimensión, siempre obviamente que se nombre las fuentes y que uno sepa que hay una especie de paráfrasis, que hay una especie de invención, que hay una especie de recreación, digamos, consciente y al mismo tiempo vital en la escritura. Entonces, la metaósmosis o mutua cognición de influencia recíproca es uno de los mecanismos fundamentales de ese dispositivo de transmisión. Y luego, obviamente, la relectura fundamental de toda la literatura freudiana, de todos los textos freudianos, la relectura fundamental de los escritos de Lacan, de los seminarios de Lacan, estudiarlos, estructurarlos, desde los sujetos analizados por Freud, de Da Vinci, Goethe, de la gravedad de Jensen, desde a Miguel Ángel, los sujetos como la leyenda de Edipo, de Hamlet, la dimensión filosófica en el texto, los caracteres fundamentales clínicos propios de Freud, el cristianismo, el judaísmo, la iglesia, el ejército, la civilización moderna, cómo Freud asumió estos aspectos, lo estructuró y hizo una dimensión interpretativa. Roma, Atenas, Efeso y Moisés fueron los elementos claves que nosotros asumimos dentro de la dimensión, digamos, del psicoanálisis.
Un metapoeta es un psicoanalista. Un metapoeta asume el inconsciente. Un metapoeta asume el inconsciente freudiano y adquiere su concreción, su interpretación, su mecanismo para hacer el texto, consciente e inconscientemente. Y eso se permite, digamos, asumiendo la teoría, asumiendo la crítica, asumiendo el texto y asumiendo la metaósmosis, la mutua, digamos, cognición de influencias recíprocas. Por eso tú vas a encontrar esa dimensión, ese juego en Jorge Piña hoy, en Joel Almonó el martes que viene, en Bernardo Sin Favor el siguiente, en Ike Méndez, porque cómo nos retroalimentamos con la cognición, el saber de influencias recíprocas dentro del texto que nosotros encontramos cuando tenemos un grupo cerrado que nos leemos a nosotros mismos, los 80, los 90, los surrealistas, los simbolistas, que parten de una cosmovisión igual, ¿no? Y ese infierno del igual, porque es un infierno terrible, un infierno donde nos vemos todos mismos en el espejo maldito de los demás, en el espejo maldito del otro, que sugiere de alguna manera un narcisismo colectivo y sugiere al mismo tiempo un suicidio colectivo y sugiere al mismo tiempo una dimensión, un acercamiento a la muerte. Y esa es la gran problemática que tienen los grupos, ¿no? La problemática del grupo, el poeta quiere ser solo y él mismo y ser el mejor, ¿no? Pero hay tantos poetas, hay tantos escritores que muchas veces es conveniente estar en el infierno de lo igual por un tiempo, aunque sea, ¿no? Yo sé que no es tan fácil, o sea, el berinismo se quedó él solo en el infierno de lo igual. El postumismo se quedaron Domingo Moreno Jiménez, Zorrilla y Andrea Avelino, y después se destruyeron, se dispersaron. El infierno del igual es un infierno del igual, como dice Byung-Chul Han. Los sorprendidos por igual. El que tuvo más concepción, los pluralistas, fueron la gente del 48 con este escritor, con estos escritores Lupo, Hernández Rueda, los Ruedas, que construyeron, que se sentían bien, que construyeron un discurso importante, y que el infierno del igual no le hacía mella. Y nosotros los metapoetas, porque el antigrupo no nos permite, digamos, ver el infierno del igual, el narcisismo del igual, porque cada escritor, cada poeta, cada ensayista quiere ser algo distinto, el mismo, diferente a nadie, ¿no? Y esa es la gran preocupación de tener el grupo, de estar en movimiento, más allá de la dimensión política, la dimensión estética. Y con Lacan es, pues, los textos más ligados a la dimensión teórica, el libro 2, el 3, el 8, el 7, la carta robada de Edgar Allan Poe, los trabajos de Víctor Hugo, de ya el balcón, las lecciones sobre Hamlet, la dimensión, la análisis de Antígona y Edipo en Colonas de Sófocles, la trilogía de Claudel, sobre Joyce, sobre el síntoma. Son toda esa dimensión ligada, atravesada por el lenguaje, atravesada por el lenguaje de la perspectiva lacaniana, ¿no? Cómo irrumpir el texto desde la perspectiva del lacanismo, ¿no? Ese nuevo discurso que nos trajo Lacan, el inconsciente estructurado como un lenguaje desde la perspectiva ya no de la metáfora, de la condensación del pensamiento, sino la perspectiva de la metáfora, del significante fundamental, ¿no? Del significante como esa dimensión de arbitrariedad del significante, y hacerlo al mismo tiempo un significante por encima de otro significante, que es una dimensión clave y parte importante de la dimensión, digamos, lacaniana, y que nosotros también asumimos. Luego asumimos la metaironía, se ríe del yo que se ríe del mundo, ¿no? La metaironía se ríe del yo que me río de los demás, que se ríen de la metapoesía. Yo me río de ellos que se están riendo y me río de mí mismo al reírme de la metapoesía. El yo que se ríe del mundo es hacer una especie de metaironía, porque la dimensión del grupo, la dimensión del movimiento, la dimensión de pertenecer a algo, de defender a algo, que elimina la mismidad, elimina la singularidad, elimina el ritmo, el sentido del sujeto. Y esa es la dimensión, la peligrosidad de los grupos, la dimensión de la estética, ¿no? Y por eso es bueno atravesar un grupo y pasarlo. El que decide quedar va a sufrir esa dimensión de la mismidad, que es problemática para todos nosotros, ¿no? Pero hay que utilizarlo desde la metaironía, hay que reírse de uno mismo, hay que reírse del otro, hay que reírse el que asume, el que se apropia, el que se nombra metapoeta, el que nombra la metapoesía, parte de esa, digamos,
metaironía. Entonces, en esencia viene el hecho de por qué establecemos entonces el poema es metalenguaje. El poema en sí mismo, que es una construcción, que disuelve el sujeto y disuelve la crítica, disuelve el poder, disuelve la cultura, crea el poder, crea la cultura, ¿no? Esa es la dimensión del poema en sí mismo, como la pintura, que crea rupturas fundamentales, crea espacios a partir de los cuales se meten y son videntes. Ese es el poema. Entonces, el poema, esa dimensión, se conoce a sí mismo, se estructura, se habla, ¿no? Los grandes poetas han tenido esa gran virtud de conocer a los otros poetas y conocer el lenguaje, conocer la cultura y transformarla y traer otros mundos distintos. Y eso a partir del lenguaje. Con nosotros ya el poema absolutamente, la poesía no va a existir, sino lo que va a existir es el metapoema, es el metalenguaje. Entonces, cambió la vista, pero no el poema. Hoy me desgarro en la luz, cambiar el poema y la puesta. Esa es la idea. No pasa, el poema no es lenguaje, que es la dimensión filosófica de la poesía del pensar de los 80, que es lenguaje, que es la poesía que todos los días en cualquier parte del mundo el escritor hace, porque nadie se asume fuera de la poesía, nadie se asume fuera del poeta, y eso es importante para nosotros, ¿no? El poema es metalenguaje, ese es en esencia. Es en poema, metalenguaje, metapoema. Poema automático, autorreflexivo. Poema automático que se suelta, que se disuelve en el texto, que es la dimensión de todo el sujeto con el poema, con la línea, con la palabra, con la página en blanco, pero al mismo tiempo de lo automático asume la autorreflexión, asume la dimensión artesanal, asume a otros textos, asume otras influencias, asume a otros escritores, asume al gran texto, ¿no? Como el cocinero que asume las grandes dimensiones de la cocina, no solamente la parte técnica, sino parte estética, como el pintor, como el jazzista, por ejemplo. Hay esa dimensión automática del jazzismo, pero hay una dimensión de la práctica, de la maestría, que se asume de la autorreflexión. El poema que se lee a sí mismo, el poema que se lee a sí mismo. Ojo, aposento abierto, ojo detrás del ola. Medito en la tela y me encuentro a mí mismo mirándome. La tela me construye en su mirar. Es el ojo que forma color, tiempo y visura. Esa dimensión, el poema que se lee a sí mismo. El poema que se lee a sí mismo es cuando tú lees un poema, tú ves el poema como te está nombrando y te está leyendo a ti y al mismo tiempo te presiente y al mismo tiempo te hace reflexionar y cambia tu dimensión. Como por ejemplo, ahora sabemos que ya llegó, hay el último libro de Jordan Peterson, que es este libro, Jordan Peterson, Más allá del orden, 12 reglas más para la vida, que salió hoy. Yo tenía par de años esperando, no 2 años cuando lo anunció, y desde que lo mandó a preordenar, yo lo preordené y a todo el mundo le llegó hoy. Y él sacó un video en YouTube donde habla y hace una reflexión sobre algunos capítulos y trabaja con el poema, ¿no? Y el poema, como el poema, leerlo lo hace llorar. El poema te puede leer a ti mismo, te puede leer a ti, tú lo puedes leer y se lee a sí mismo en su dimensión. Por eso supone una asunción crítica. Por eso el poema, el texto, el discurso, el ensayo, la novela, el cuento asume una visión discursiva, ¿no? Y mientras más extraordinario, mientras más cifrado, mientras más mecanismo tiene, mientras más artesanal, mientras más imaginería tiene el texto, más discurso nos trae, más posibilidades interpretativas, analíticas trae el texto fundamental, ¿no? Por eso el poema se lee a sí mismo y esa es la dimensión del metalenguaje, lo cifrado de un texto. Cómo es que los grandes críticos conocen y el gran poeta conoce la grandeza de un texto y las vinculaciones que tiene con otro texto y la dimensión de desconstruir el mundo, la esencia, y cambiarnos a nosotros la vida y hacernos pensar, ¿no? Por esa dimensión, el texto del metalenguaje. Un nuevo género, antigénero, y el año pasado, establecer el 13 de octubre del 2020 como el Día Mundial de la Metapoesía y crear digamos, el premio, queríamos establecerlo como un género, que el sujeto se establezca más allá de la poesía y se establezca más allá del poeta, para ser el poeta teórico, crítico, creador y asumir entonces, digamos, la metapoesía. Solaz encuentro de la página, la letra y el ser.
la página sola, la letra y el ser que supone non yo, un sujeto con amplia dimensión de conocimiento, un sujeto inmanente que parte de esa zona especial de la fuente, ¿no? The source, de que parte de la fuente, el ser. Solamente cuando se asume la página, la letra y el ser es que aparece la dimensión del metalenguaje, que aparece la dimensión del cuento, de la poesía, aparece la mención del genio. El ser, ese ser particular, es que nosotros asumimos en el texto, es el que vemos en el texto del poeta, del Borges, de Octavio Paz, de Manuel del Cabral, de Pedro Mir, de José Mármol, de Joel Almonó, de Nicolás Mateo. En ese texto aparece el ser particular, y ese texto no habla a nosotros mismos, es el ser con su dimensión de crecimiento, de estudio, de su dimensión de maestría y de conocedor que el metalenguaje presenta. Por eso es que hay tanta poesía mala, y la poesía mala no te dice nada, tú no puedes hacer interpretación, no te lleva a ningún lado, no te hace reflexionar, no te hace cogniciones mutuas posibles, ¿no? Porque no hay un ser que sea estructurado, que sea cuajado y que ha dado por lo menos esas 10.000 horas que se necesita, esas 10 horas, esos 20 años, esos 30 años, la vida entera, ¿no? En Walt Whitman, por Domingo Moreno Jiménez, poesía solamente. Es una vaina, no todo el mundo se dedica a eso, ¿no? Porque el mundo tiene tiempo, como decía Harari, de Homo Deus y de Homo Sapiens, que él puede leer grandes libros porque él tiene tiempo y la gente no tiene tiempo ni siquiera para leer un librito pequeño de 100 páginas, ¿no? Pero para construir el ser se necesita tiempo, se necesita mucha página para la izquierda, y el ser se estructura en un texto, se estructura en un discurso. El ser, aquí está el ser, digamos, el ser, la letra y el sujeto de Jordan Peterson. Cuando tú lees, tú encuentras ese ser especial, esa dimensión fundamental del saber, que es el metapoema, la marca ineludible del lápiz en el ojo, la escritura que se mira, autoconocimiento de la palabra propia, escándalos perpetrados, la pluma en la hoja. Hay un escándalo continuamente cuando uno escribe. Hay un autoconocimiento de lo que uno hace y un autoconocimiento del texto mismo. Que tú lo sabes flojo y que lo sabes fuerte en cada línea, en cada discurso, en cada personaje, ¿no? Ya sabemos de su base filosófica, estética y nombrada, precisamente es ese metapoema que hemos definido como objetos de fascinación, sobre todo objetos de saber, de deseo y aventura metafísica del no ser desde el metalenguaje, ¿no? Es decir, objeto de fascinación es todo texto, es el objetivo del poeta. Eso es una fascinación, es un encuentro especial. El encuentro de la mirada y el lápiz es una fascinación. La marca ineludible del ojo en el lápiz. Entonces, sobre todo, objeto de saber, porque el texto, si viene del metalenguaje, tiene esa dimensión de sabiduría, ¿no? De deseo, que es la vinculación inconsciente, de faltar a la cita, de no darlo todo, de ver si existe la trascendencia. Esa es la dimensión del deseo en el texto, que es lo que nosotros descubrimos en cada poema, en cada gran poema, en cada gran escritor. Y es al mismo tiempo una aventura, es una metafísica, una metafísica desconocida, que no sabemos de dónde viene, pero al sentarnos aparece, ¿no? Del no ser, en términos de que todavía estamos en construcción, y es cuando escribimos que aparece, digamos, el metalenguaje. Entonces, finalmente, el metanerismo es la mitología privada de los metapoetas. Esa es la dimensión, eso es lo que queremos escribir. Eso es lo que hemos hecho con los temas, con el decálogo, con el manifiesto, establecer estas concepciones como una mitología privada. ¿Cuál es esa mitología? Es la siguiente. Freud niega ser el autor del adulterado automatismo psíquico, y así no cayó bajo las trampas de la criptomnesia o plagio involuntario por ignorancia, que es una de las bases inconscientes del origen de nuestro saber. Nuestro saber viene de eso, de conocer, hablar, conocer mucho, ver, mirar, leer, ir a la fuente, que es la dimensión de la eternidad, que para llenarnos de cosas y plantear, digamos, la ignorancia. Pero al mismo tiempo, en ese proceso hacemos la criptomnesia y asumimos cosas que no son nuestras. Freud mismo no quiso leer por mucho tiempo a Nietzsche porque sus concepciones sobre el inconsciente eran muy cercanas y no quería utilizar el mecanismo de la criptomnesia, ¿no?
Yo en mucho tiempo aludir a Buchenham por la dimensión de sus frases filosóficas cortas y su textualidad corta, digamos, crípticas, hermenéuticas, metatextuales. Esa dimensión fundamental, ¿no? Al cambiar la técnica, cambió también la clínica analítica del método catártico primitivo, con base a la hipnosis, Charcot, Breuer, Bernheim y el Lietbau. Todo lo que Freud tuvo que saber para inventar el psicoanálisis. El pre-psicoanálisis de Charcot y la Charpentier, de Breuer, su maestro fundamental, de Bernheim y Lietbau, los grandes teóricos del hipnotismo, ¿no? O sea, es el método catártico, es conocer la hipnosis completamente y después a trabajar la asociación libre de ideas como elemento fundamental que utilizamos todos los psicoanalistas. Surgido descubierto por Freud de sus propias pacientes histéricas, las que lo nombraron en el discurso de su propia cura como talking cure y chimney sweeping. Del deseo histérico surge el psicoanálisis y de ambos el deseo analítico. De ahí que se diga que el caso Dora es el caso Freud, que vamos a presentar nosotros el viernes, Ramón, Karina. Vamos a presentarlo a través de lo que es la chica histérica, the hysterical girl, que es una especie de releer el caso Dora en términos del acoso sexual, el acoso sexual que existe todavía. Y vamos a hacer un estudio también de lo que está sucediendo con el Cuomo y las cosas que hay disputas sobre el acoso sexual que tres mujeres están saliendo ahora, y vamos a reflexionar también con lo que es el libro de la misándrica, de misandría de Pauline Hartmann, y lo vamos a asumir desde también el caso Dora. Como leer la seducción, la hipótesis de la seducción ahora, el abandono de la hipótesis de la seducción de Freud en el periodo preanalítico, digamos, abandona la hipnosis, abandona el método catártico, asume la asociación libre de idea y abandona al mismo tiempo la realidad, abandona el trauma real físico y lo asume por la fantasía, y ahí aparece el inconsciente, y con ese complejo de Edipo aparece la dimensión del psicoanálisis per se, ¿no? Entonces, a través del caso Dora. Un contemporáneo de Freud, investigador de la sexualidad y notable crítico del psicoanálisis, con el interés de objetarlo como labor científica, encontró varios precursores del mismo que ponían o demostraban a las asociaciones espontáneas como elementos importantísimos de la producción literaria, como el caso del doctor J.J. Garth Wilkinson, más conocido como poeta y místico que como médico. Freud piensa que fue Ludwig Borne, a partir de la lectura que hizo de su infancia del artículo por este publicado titulado El arte de llegar a ser un escritor original en 3 días. Eso es, Freud relee a Charcot, Breuer, Bernheim, Lietbau, trabaja la dimensión talking cure, pero es J.J. Garth Wilkinson quien establece a partir de Ludwig Borne la dimensión de lo que es la asociación libre de idea. Y de esto lo asumen los surrealistas, ¿no? Así los surrealistas toman de Freud eso, dándole un nuevo giro y significado, redefiniendo el concepto de inspiración, pero quedando empantanado en la maraña inconexa de los monstruos de los sueños, de la indestructibilidad del inconsciente, del tiempo que uno nos habla insoslayable. Se quedó en la fantasía, en la gran fantasía, en la extraordinaria dimensión de lo surreal, extraordinario. Hizo un corte fundamental, pero surgió de la dimensión del inconsciente. Nosotros, el metaonerismo viene a ser en el movimiento de la metapoesía su base estética y filosófica, ¿ya? Freud, Lacan, este discurso que no asume el Proton, las vinculaciones que hace con sus predecesores y la asunción que hacemos nosotros del psicoanálisis. Es decir, el sueño más allá del sueño, ¿no? El sueño, una vez hecho, escrito, en su momento de escritura, asumir su mecanismo, interpretarlo, establecerlo en la artesanía del texto creador. Más que el sueño, el sentido del sueño, el sentido del texto, del poema, ¿no? Los mecanismos clave. El sueño no es nada, el sueño es pura vanidad. No, en el caso de nosotros tiene un sentido más allá de él. Y ahí venimos en la cercanía con el metalenguaje. Lo que queda del gesto hermenéutico y exegético, después de la interpretación, el ultrasueño, la metahermenéutica, el metaonerismo es la metalogía privada de los metapoetas.
la fuente y base de sus creaciones en la literatura, en el arte, la música, el teatro, el cine, la pintura, la danza. El metaonirismo es el multiarte que establecimos varios congresos, los congresos con artistas particularmente, o escribiendo de los metapoesía nuestra, o haciendo metapoesía, haciendo arte a través de los textos, o haciendo música, como los escritores, los músicos que venían de la Juilliard, de la Universidad de Manhattan, de Columbia University, a hacer, digamos, escrituras, sinfonías y trabajos con pintores dominicanos y con trabajos de la metapoesía, ¿no? La fuente y base de sus creaciones de literatura en el arte, la música, el teatro, el cine, la pintura y la danza. El metaonirismo es el multiarte, el espacio global del futuro posmoderno. Fantasía prístina del poema y la pasión, poema metaonírico, fantasía metaonírica, metaonirismo, a partir de los cuales yo creé el texto de el metaonirismo, la fantasía metaonírica. La metapoesía es la metaonírica. La metapoesía, su invención, tesis, metamitemas, metatextos, metaplásticas. Esa es el metaonirismo. Metapoemas, iconos del metalenguaje, principios y teorías, presupuestos claves y apuestas interminables de la página en blanco. Único manifiesto metaonírico, el metapoema, mito metafilosófico. Esos son los componentes que vamos a hacer en toda esta dimensión de estos 4 martes para trabajar esos principios. Una metapoética metaonírica universal del Caribe para el mundo fue el primer elemento y que lo establece la metapoesía para el universo. Una praxis interminable y ejercicio metapoético de imágenes plásticas oníricas, creación y creatividad de metáforas y metonimias, de lo irracional inconsciente del deseo, de las fantasías y los fantasmas vivenciales de un sujeto consciente, inconsciente, conflictivo y creador. Dominus Vobiscum, que el Señor esté contigo, que el Señor esté con vosotros. 13 de octubre de 2000, en el 10º aniversario de la metapoesía New York, Washington Heights. Eso hace ya unos 21 años, ¿no? Casi 21 años. Pero la clave está en praxis interminable y ejercicio metapoético de imágenes plásticas oníricas, creación y creatividad de metáforas y metonimias, que puede decir condensación o desplazamiento, imágenes plásticas y oníricas que se intercambian, están en los sueños y son imágenes, son el significante, no el significado, es la dimensión lacaniana, la dimensión de Saussure, imágenes plásticas oníricas, el significante, creación y creatividad, el texto que crea, la posibilidad de creación continua, de metáforas y metonimia, de lo irracional inconsciente del deseo, lo irracional inconsciente del deseo, de las fantasías y de los fantasmas vivenciales, las fantasías de donde venga tu texto, los fantasmas que nos siguen, que nos agobian continuamente, porque parte del ser que hace textual su poesía singular, especial, vivencial, porque viene de experiencias también, así de la imaginación, de un sujeto consciente, que no es inconsciente, no es automático, pero que es consciente porque viene esa dimensión donde está el fuente, que es conflictivo, de la dimensión del debate, pero al mismo tiempo que es creador. Esa es la dimensión que quería, digamos, trabajar con ustedes hoy en lo que es, digamos, la primera presentación de la metateoría, el poeta teórico, crítico, creador, el postmanifiesto metaonírico, que es el Masterclass 228 con el Instituto de la Metapoesía, el Movimiento Internacional de la Metapoesía y Corona Creativo, hoy en este martes especial en que yo me acabo de vacunar y al mismo tiempo en que apareció el libro genial de Jordan Peterson. Chequealo esto, yo lo tengo en audio, en inglés, este está en inglés y ya lo pedí en español y voy a comenzar los miércoles un estudio especial de las 12 reglas, una por una, lo vamos a discutir los miércoles y lo vamos a hacer a partir de la serie La Vida No Vivida. La vida no vivida y cómo asumir cada regla una vez a la semana por los próximos 12 semanas. Así que recuérdate, chequea, compra tu libro en audio o lo puedes comprar en texto
y cuando esté en español lo compra, porque lo vamos a discutir por mucho tiempo y va a ser la época ahora del segundo libro de Peterson. Así que este es Masterclass 228, el Postmanifiesto Metaonírico por el doctor Roy Piña. Un abrazo.